Muchísimas gracias a nuestro patrocinador Endres Hauser. Y a continuación, y siguiendo nuestro programa del día, tenemos el último panel dedicado a la energía fotovoltaica, como se los comenté, y estamos con Intersolar México. Vamos a dar inicio con el tema de aplicaciones tecnológicas emergentes agro-PV y PV flotante. Lo tenemos aquí en pantalla, donde examinaremos ambos conceptos únicos y el enfoque tecnológico en las lecciones aprendidas a la fecha y sus perspectivas a futuro. Para conducir este tema, invito a Marisol Oropesa a tomar el micrófono y le doy la más cordial bienvenida a ella y a nuestro grupo de ponentes. Bienvenida, Marisol. Muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo hasta Berlín. Muchas gracias, Rosario. Guten Tag. Buenas tardes Guten a Tag. todos. Los saludo desde Berlín, Alemania. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera sesión de Intersolar México. Me gustaría contarles un poquito acerca de lo que es Intersolar. Si me apoyan, perfecto, muchas gracias. Intersolar es la serie de conferencias y exposiciones líder en el mundo para la industria solar y sus socios. Con eventos en 4 continentes y más de 28 años de experiencia, cuenta con la capacidad única de reunir a miembros muy distinguidos del sector solar de los mercados más influyentes del mundo. Intersolar se enfoca al área de energía fotovoltaica, energía solar térmica, almacenamiento de energía, así como de infraestructura de red y soluciones para la integración de energía renovable. Para dar inicio a la sesión de aplicaciones tecnológicas emergentes, le pido a nuestros ponentes que activen su cámara y micrófono para un breve saludo. Les presento a Arturo Duhart, CEO y fundador de Sunwise. Buenas tardes, Arturo. Hola. Humberto Olivo, presidente de Texas Project. Buenas tardes. Hola, Marisol. Buenas tardes. Hola a todos. Humberto, ¿qué tal? Y a Nairo León Rodríguez, investigador de la UNAM. Buenas tardes, Nairo. Hola, buenas tardes a todos. Muy bien, pues me da mucho que tengamos el panel completo. También le recuerdo a nuestro público que nos pueden enviar sus preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la pantalla. Al final de la última presentación, intentaremos dar respuesta a la mayoría de ellas. Así que bueno, sin mayor preámbulo y para que nuestros ponentes tengan suficiente tiempo de su presentación, le cedo la palabra a Arturo Duhart, quien nos hablará durante los próximos 15 minutos acerca de la evolución del mercado de la generación solar distribuida en México. Adelante, Arturo. El micrófono es tuyo. Muchas gracias. Y bueno, un poquito sobre la evolución del mercado de generación solar distribuida en México. Me gusta compararlo un poquito con el de Estados Unidos, que aunque estamos en diferentes fases del mercado, ellos un poquito ya más avanzado, enfocados en operación y mantenimiento, y aquí en México seguimos en la parte de instalar y olvidar lo que instalamos. No puedo decir que eso es para todos en el mercado, pero definitivamente sí es la mayoría del mercado. Y bueno, pues México tiene aún escasas regulaciones que eso permite el acceso a cualquiera que quiera instalar, lo puede hacer, ¿no? Entonces, un poquito sobre esta trayectoria, les quiero mostrar aquí una pequeña gráfica donde pueden observar este crecimiento que ha tenido el mercado. Y quiero enfatizar un poco aquí al final, donde podemos ver entre el 2018 al 2019, cómo el número de contratos, que es la línea naranja, básicamente se mantuvo el mismo número de contratos, si algo hasta disminuyó, pero la cantidad de megawatts instalados incrementó. Aquí lo que estamos viendo en los últimos años es que por fin el mercado de industrial y comercial en México ya se está activando. Ya es un mercado relevante y pues ahí con menos contratos haces mucho más megawatts. Entonces, esta trayectoria inició con pura casa. Inicialmente fueron casas, después empezaron las pymes, las tarifas 2 o ahora las PDBT,
y ahora ya estamos viendo que están entrando las gran demanda de media tensión horaria y las gran demanda de media tensión ordinaria, exigiendo al mercado pues una profesionalidad mayor, donde aún nuestros certificados nacionales, nuestras regulaciones nacionales no están a la altura del nivel internacional para este tipo de instalaciones. Entonces, hemos notado a instaladores profesionales irse hacia el mercado de comercial industrial, donde ahí la precisión es importante, la formación es importante y los certificados son muy importantes, ya que tratas con usuarios pues más educados en la parte energética. Cuando vas a una empresa, pues ya conocen su recibo de luz, no solamente ven el precio y lo pagan porque tiene una fecha de vencimiento, sino se involucran un poco más y tratan de ver cómo corregir su factor de potencia, por qué le están cobrando estos cargos. Más bien, como empresa, pues ves cómo eficientar tu operación y entienden mejor su recibo. Entonces, estamos viendo a las empresas profesionales irse a este mercado de comercial industrial, y en el mercado de baja tensión estamos viendo un poco de todo, desde el profesional hasta el hombre panel, hasta la startup que está empezando, donde todavía no hay regulaciones, pero pues hemos visto que gracias a todos estos jugadores pues ha habido este crecimiento en el mercado y esta tendencia. Algo que les puedo decir de México contra Estados Unidos es que Estados Unidos inició un poquito monopólico en cuanto a cuántos jugadores habían de solar. El 70% del mercado al principio de los años 2000 lo controlaba 4 empresas, ¿no? Estas eran SolarCity, Vivint, Sunrun, las cuales, pues, por incentivos fiscales y otras cosas complejas que no permitía que todo el mundo pueda instalar paneles, pues empezó con pocos jugadores. Pero hemos visto cómo ha bajado el precio por watt, la evolución de generación distribuida, inclusive en mercados como Estados Unidos o Alemania, cada vez se empieza a hacer más distribuida. ¿A qué quiero decir con esto? En vez de tener 4 jugadores, pues son miles de jugadores los que conforman la mayor parte del pie de instalación en generación distribuida. En México, desde el inicio, aunque sí hay ciertos jugadores predominantes, sumando los jugadores predominantes, no suman más de la mitad del mercado en general. En Estados Unidos sí se logró hacer eso en un principio y ahorita ya no. Le llaman allá el long tail installers, que son todas las pequeñas pymes. Entonces, hemos visto que la evolución y la naturaleza de la generación distribuida es que haya muchas pymes distribuidas para que puedan atender todo este mercado. En consecuencia, en diferentes estudios que se han realizado con PwC, con la Solmex, se ha visto el beneficio económico que le trae al país la generación distribuida, no solamente a todos los ahorros que tienen los usuarios o todos los ahorros que va a tener CFE y Hacienda al que el usuario invierta en su energía en vez de que se la sigamos subsidiando, sino también en el número de trabajos que se están creando. Para darles una pequeña estadística que se vio en el reporte de Solar Jobs que hizo Solar Power Europe, una asociación europea de solar, el ratio de trabajos entre Estados Unidos, entre solar y combustibles fósiles es de 10:1. ¿A qué quiere decir esto? Si generamos 1 gigawatt con combustibles, a lo mejor necesitas un empleo. Y en solar, para generar 1 gigawatt, necesitas generar 10 empleos. Entonces, es bastante impresionante cómo esta evolución de generación distribuida nos va a ayudar a generar más trabajos y energía limpia al mismo tiempo y a un menor costo, ¿no? O sea, como que no tiene sentido. ¿Cómo le haces para pagarle a más gente, pero que la energía sea más barata?
y la verdad es bien fácil. Los combustibles son cosa del pasado. Y por eso simplemente, porque cuando quemas un combustible es un gasto y cuando siembras un panel es una inversión. Eso ya te va a servir por los siguientes 25 años mínimo. Es un poquito sobre la evolución, Marisol. No sé si tengan alguna duda. No, por mi parte no. Simplemente, bueno, me parece muy acertado el punto acerca de la generación de empleos. Si pudieras profundizar un poquito en qué tipo de empleos están considerados en este aspecto, en la instalación, en la ingeniería, el desarrollo de proyectos, ¿dónde ves tú más oportunidades también para futuras generaciones? Sí, vemos que la mayoría de los trabajos están en la instalación solar. Muchos pudieran argumentar de que, oye, hay que fabricar aquí de forma nacional los paneles para generar empleo nacional. Los paneles ya no se hacen con humanos, se hacen con robots. Entonces, la gran parte del derrame económico en recurso humano está en la instalación. Esa mano de obra que es trasladar las cajas de una bodega a un techo, el montar los fierros, el hacer las instalaciones eléctricas, ahí es donde hay el mayor número de capital humano. En otras partes que siguen en el área del integrador solar, está en la venta, en los trámites, la gestión, la auditoría, y luego dentro de una empresa pues ya tienes toda la parte administrativa, que viene siendo el marketing, los recursos humanos, pero en sí, donde más es capital humano intensivo es en la operación de la instalación. Hoy eso en México. En Europa, en este mismo reporte de Solar Jobs, podemos ver que donde hay más recursos humanos es en la operación y mantenimiento de sistemas, no en la instalación de sistemas. Algo que en México no hemos llegado a ese punto. Hoy todos están enfocados a instalar. Bueno, otra vez todos, la mayoría. Sí hay empresas que ya tienen sus servicios de mantenimiento y sus cuadrillas exclusivas de mantenimiento, pero vamos a encontrar que la mayoría hace un mantenimiento correctivo más que preventivo. Utilizan las mismas cuadrillas de instalación para ir a hacer la corrección. En un mercado más maduro como es Alemania, que estás por allá, vamos a ver que ya son cuadrillas exclusivas a mantenimiento. Ya tienen sus programas de qué tienen que ir a revisar, cuándo lo tienen que ir a revisar, de una forma más preventiva que correctiva. Claro que siempre puede haber el campanazo y tienen que correr a uno correctivo, pero ya son operadores enfocados al mantenimiento, y ahí es donde parece ser, según otros países, donde más trabajo va a haber en esa operación y mantenimiento, ya que la instalación pues va a ser un pico, que en México nos falta mucho, porque México es bastante grande y tiene mucho sol, pues nos falta mucho todavía para arrancar toda esa curva de hockey de instalación, pero no hay que descuidar que pues viene luego toda la parte de mantenimiento, donde seguiremos viendo muchos trabajos. Ok, muchas gracias. Para concluir tu participación, me gustaría pedirte que le des un mensaje también al público que nos acompaña de otros países acerca de el futuro que tiene la energía solar distribuida en México. Tenemos un futuro con oportunidades para inversión extranjera, tenemos un futuro con oportunidades para también mano de obra de otros países. ¿Cuál es tu visión al respecto? Sí, creo que México tiene todo. O sea, tenemos excelente sol, tierra, capital humano, y de hecho tenemos hoy la regulación desde el 2007, la regulación de medición neta, la cual se remodeló en el 2017 con la resolución 143/2017, donde con esa regulación tenemos todo realmente para que México crezca exponencialmente. Lo único que hay en México son mexicanos, y pues los mexicanos no respetan las leyes.
Entonces, podemos ver que el actual gobierno quiere manipular ciertas leyes que violan el Tratado de París, que violan nuestro Tratado de Norteamérica, y de cierta forma, pues se manipula el mercado eléctrico, lo cual genera desconfianza a otros países. Entonces, es una tristeza ver cómo nuestra calificación ha bajado casi mes tras mes en esa confianza internacional. Yo creo que el futuro de solar va a ser, México sí tiene un futuro en solar, definitivamente, por más corrupto que sea el sistema favoreciendo a los combustibles fósiles, tiene una tendencia a la muerte. No hay de otra, o sea, no te puedes pelear contra la tecnología. Lo puedes hacer un rato hasta que pues, te come, No va a haber de otra. Y esa es la pelea, las patadas de ahogado que van a dar ahorita los combustibles, utilizando todo su poder e influencia que tienen en gobierno para cambiar regulaciones, que es lo que están haciendo, poniendo aranceles a los paneles, que siguen, y poniendo subsidios a los combustibles. En sí, van a haber siempre esas patadas, pero aún así, ya solar es tan económico y tan redituable que no veo que se le cierre el sol a México, aún con todo este juego. Entonces, para inversionistas internacionales, lo que yo recomendaría es, les puedo decir que nuestro peor enemigo como empresa de software es la CFE, porque por dos razones, de nuestros 30 recursos que tenemos, programadores y así, todos trabajamos en Zoom, en promedio se nos va la luz a todos 2 veces al día. En la península es horrible la confiabilidad eléctrica que hay. Entonces, peleamos contra eso y estamos poniendo baterías en nuestras casas para poder seguir trabajando. Entonces, eso estoy seguro que muchos mexicanos lo experimentan y ahí es donde creo que está el futuro de la energía. Es en la independencia energética. La red que viene siendo CFE y todas las utility companies del mundo odian a Solar porque les quita su monopolio. Y lo que va a hacer las baterías es ya no tener que lidiar con la red. Y ya estamos llegando a puntos tan económicos con baterías. Nos falta un poquito más la producción masiva de todos los entes internacionales que están abarcando este reto tecnológico y de escala. Pero te puedo decir que con la inestabilidad de la red que hay en México, con los altos precios que hay, independientemente del subsidio que metan, las baterías y solar va a ser una solución que vamos a estar viendo segurísimo. Este año empieza y en los próximos años cada vez lo vamos a ir viendo más con gente que está harta de un mal servicio de suministro eléctrico. Y como cualquier tecnología, sí, va a empezar en la punta, así como el iPhone empezó con este mercado y de repente ya todos tenemos smartphones. No va a ser tan rápido como lo fue con teléfonos. Y aquí nada más dense una idea de la escala. Un teléfono tiene una batería de este tamaño y una casa necesita unas bateriotas pues bastante más grandes, ¿no? Entonces, por la escala y el nivel de automatización, fabricación que se tiene que hacer, por lo menos creo que va a tomar 3 veces más que esos 10 años que tomó de que hayan más celulares que personas. Entonces, para que hayan puras casas, puras industrias corriendo con sus propios servicios de energía y a lo mejor y tienen a la red ahí como de un apoyo auxiliar o vendiéndole apoyos auxiliares, puede ser que tarde mínimo 3 veces más tiempo que lo que tomó el celular en llegar a todos, pero creo que para allá va el futuro. Es un futuro de libertad energética, donde no te importe si mañana en la mañanera sale la secretaria de Energía y dice que los combustibles fósiles son el futuro. A eso tenemos que llegar. Que no nos importe qué diga la ley, la tecnología nos va a dar esa independencia energética. Ahí es donde estaría invirtiendo como inversionista extranjero. Muchísimas gracias por tu participación, Arturo.
Voy a dejar las preguntas que nos han enviado los participantes para el final de nuestra sesión. Así que pues ahora le doy la palabra a nuestro segundo ponente, Humberto Olivo, presidente de The Texas Project, quien nos hablará del futuro de la energía, innovación abierta, datos abiertos y la red inteligente abierta. Adelante, Humberto. Gracias, Marisol. Pues muchas gracias por la invitación a este tan interesante panel. Y yo no puedo estar más de acuerdo con Arturo. Creo que México está en esa etapa de instalación, pero lo que estamos viendo en el caso específico de nosotros que estamos en Texas y en Europa, con Fireware. Fireware es la plataforma abierta generada por la Comunidad Económica Europea desde hace 2013 más o menos, para desarrollar soluciones inteligentes, ¿no? Y uno de los verticales fuertes que tiene Fireware es precisamente energía. Entonces aunque estamos nosotros físicamente en Texas, muy ligados a los hubs de innovación de energía en Europa. Y volviendo a lo que mencionaba Arturo, creo que esa primera etapa de instalación pues todavía tiene muchísimo para crecer. Y la segunda etapa importante y donde se va a detonar infinidad de soluciones, y ya lo estamos viendo, es en la parte de mantenimiento y operación, ¿no? Y ahí es donde quiero centrar un poquito la plática de hoy del tema de innovación abierta, ¿no? ¿Qué significa innovación abierta? Datos abiertos y un grid abierto, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría nada más recapitular un poquito cómo ha impactado esta crisis, ¿no? El COVID y prácticamente todas las industrias, ¿no? El caso del sector energético no pasa de largo. Y aparte teníamos ya una problemática importante en los mercados tradicionales, en el caso del petróleo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Texas, que tiene, pues es el productor número 1 de Estados Unidos de gas y petróleo, la caída de los precios han hecho que varias empresas hayan cerrado de petróleo o hayan empezado a ver las energías renovables con mucho más interés, ¿no? La parte, por ejemplo, del West Texas, ¿no? La parte del medio oeste de Texas, ha empezado a detonar los últimos, yo diría, 3 años, energía solar de una manera increíble. Ahorita Texas es uno de los estados que más producen energía solar y energía eólica. Y estamos viendo una tendencia hacia renovables, no nada más por los precios del mercado, sino por lo que decía Arturo con toda razón, que pues, el futuro es limpio, ¿no? El futuro va a tener que ser limpio. El sol, pues ahí está, ¿no? No se acaba. El viento no se acaba. Y entonces hemos visto mucho interés en este tipo de energías. Y no nada más para la parte que ahorita está detonando mucho en México, ¿no? De instalación, sino en Texas y en Europa ya está, yo diría, la segunda fase muy fuerte, que es operación y mantenimiento, y en donde los trabajos que más están pidiendo en esas industrias son, por ejemplo, data scientists, ¿no? Gente que maneje datos, gente que tenga experiencia en inteligencia artificial y machine learning, ¿no? Para poder procesar toda esa cantidad de datos que el día de hoy no se tiene. Por ejemplo, en el caso de México, hay algunas iniciativas que están empezando a arrancar, pero lo que va a convertirse el mercado de renovables va a ser en un mercado de datos al final del día, ¿no? Y resumiría el futuro de la energía, en este caso de la energía solar, en estos puntos, ¿no? Uno va a ser descentralizada, por lo mismo que decía Arturo hace un momento, en donde una casa va a poder generar su propia electricidad, o ya lo puede hacer, y puede vender también su propia electricidad, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver esas redes de lo que en Estados Unidos le llaman los prosumers, ¿no? Que eres productor y consumidor al mismo tiempo. Puedes empezar a hacer, de hecho ya están el community solar, ¿no? Que son esas granjas solares
comunales, digamos, como si fueran cooperativas, en donde tú puedes invertir en un panel solar o en un bloque de paneles solares, aunque no estén conectados, por ejemplo, a tu negocio o a tu casa, ¿no? Entonces, se crean las granjas un poquito como crowdfunding, y en donde tú eres dueño de parte de esas granjas, ¿no? Entonces, están empezando a construirse toda esta serie de granjas solares en diferentes lugares, con inversionistas que no tienen que estar en la región, y entonces, bueno, pues es descentralizada la generación de energía, ¿no? Y por lo mismo, se empieza a convertir en un mercado digital, ¿no? ¿Cómo está operando, por ejemplo, los strings, los hilos de los paneles, ¿no? O los paneles. En el caso de México, creo que ahorita todavía incluso se usan drones para poder tomar con cámaras cómo están los paneles de las granjas solares grandes. Pero en el caso de Europa y en Texas se empezó a usar sensores, ¿no? Para medir cómo estaban los paneles o los bloques de paneles. Y ahora ya no son ni sensores, ¿no? Ya es inteligencia artificial que puede predecirte cuándo vas a necesitar el mantenimiento o cómo se va a comportar tu panel solar, ligado a la información y a los datos que tienes, por ejemplo, de las estaciones meteorológicas. Y entonces ya no tienes una reactividad, ¿no? Ya estás prediciendo cómo podrían comportarse tus paneles y por lo tanto tus flujos financieros y tus flujos de energía pues se vuelven mucho más suaves con el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Y para esta inteligencia artificial, pues obviamente depende mucho de bases de datos abiertos, que en el caso de Europa y de Estados Unidos existen, son datos públicos. Y entonces, creo que ahí es donde se va a detonar la innovación, ¿no? Aquellas startups que van a estar o están participando en el mercado de energía solar, energía renovable, pero no como tradicionalmente lo hacen las empresas que empezaron en el mercado, ¿no? Sino ya están más bien startups que usan los datos para darte insights, ¿no? Conocimiento de cómo está funcionando tu granja solar o el grid o mini grid solar, ¿no? Un poquito como el teléfono celular, el iPhone, que te marca en la batería cuáles son las aplicaciones que más jalan energía de tu teléfono, ¿no? Entonces, imagínate que pudieras tener en tu casa o que tú pudieras ver en tu teléfono cuánto te está gastando el tostador, el refrigerador, en fin, todos los gadgets que puedas tener en tu casa, cómo está impactando a tu recibo mensual de energía, cuál es solar, cuál es eólica, tradicional del grid, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos que va a haber mucha innovación en el tema de datos y de información. Por el otro lado, vemos también un sector que va a jalar muchísimo al sector de renovables, que es el de vehículos eléctricos. Y todo el ecosistema de vehículos eléctricos, ¿no? Desde startups, que por ejemplo actualmente hay una que acaba de arrancar en México, que es similar a Carvana en Estados Unidos, donde puedes comprar y vender tu coche online, te lo llevan a tu casa en una grúa. Entonces, ¿cómo van a cambiar esos mercados cuando hablas de vehículos eléctricos, ¿no? ¿Cómo va a cambiar el mercado de los vehículos? ¿Y cómo va a cambiar el mercado de las gasolineras que ahora van a ser, ¿cómo se llama? Tomas de corriente para cargar tus autos, ¿no? Entonces, todo ese ecosistema que está ligado al grid solar, o que puede estar ligado al grid solar, pues es donde vemos también muchas oportunidades y ahí nuevamente los datos se vuelven muy importantes, ¿no? Y por último, yo diría que la tendencia que ha venido los últimos, yo diría 5 años de Smart Cities, que lo vemos sobre todo en Europa, en donde lo que va a ser la ciudad inteligente es ese uso de datos, ¿no? O sea, el Internet of Things de la ciudad, cómo estoy utilizando los recursos de la ciudad. Eso va a tener también un impacto muy fuerte en la energía que consume la ciudad, ¿no? Y, por ejemplo, pues es el Green Deal que está impulsando ahorita la Comunidad Económica Europea, que tiene infinidad de proyectos financiados y subsidiados por la Comunidad Económica Europea en relación a energías renovables, solar, eólica, principalmente. Entonces, vemos un ecosistema que
pasando esta etapa de COVID, si es que no se vuelve la normalidad, sí vemos que va a detonar de manera muy fuerte en Europa y en Estados Unidos. Como platicábamos, pues bueno, va a pasar la transición de un sector energético lineal a un sistema de sistemas, ¿no? Donde vamos a tener todos los tipos de energía interactuando entre ellos de manera descentralizada, pero cuando se permita y se pueda hacer, pues se conecta al grid. Entonces, creo que los mercados también, por ejemplo, de trading de energía, o sea, los futuros, digamos, los mercados financieros de energía, también van a sufrir cambios muy importantes y nuevamente volvemos a la importancia de los datos, ¿no? Entonces, los datos abiertos, la innovación abierta, creo que van a cambiar el juego de la energía renovable en muy corto plazo. Y bueno, básicamente, ¿dónde vemos que está la oportunidad de negocio o dónde está el queso del negocio? Pues es en estos tres sectores, ¿no? En el control, en la automatización y en la coordinación de esas células generadoras de energía en todo el mercado pues, regional o de los países, ¿no? Aquí nada más para darles una idea, este es el centro ERCOT, que es el centro que está supervisando pues todo el flujo de energía eléctrica en Texas. Es un monstruo. Y tienen ahorita inversiones muy importantes para crecerlo precisamente por todo el tema de datos que se está generando a través de las energías renovables, ¿no? Entonces, bueno, por ahí yo son los puntos que dejaría, por dónde vemos el futuro de la energía. Pues una energía que va a ser limpia, que va a ser descentralizada, que va a permitir la integración de innovación en toda la cadena productiva. Y sobre todo el tema de datos va a ser pues, uno de los temas principales ligados a la energía solar. Esos serían mis comentarios, Marisol. Humberto, muchas gracias. Aquí, pues, un poco recapitulando sobre este tema de datos abiertos, de innovación abierta, de interconexión, de esta parte en que los datos nos permiten estar interconectados. ¿Es algo que aplica a áreas urbanas y rurales igualmente? Dado que, bueno, México también tiene una considerable parte de población rural. ¿Cómo se aplican estos conceptos a estas partes del país? ¿O cómo se aplicaría? Mira, sí, independientemente de que estés en una ciudad o en el sector rural, es precisamente la ventaja de los datos, ¿no? Si tienes datos abiertos, pues puedes estar trabajando desde cualquier parte del mundo con datos de cualquier región, ¿no? Sea urbana o sea rural. Y eso creo que también va a ayudar a detonar diferentes zonas rurales. Te digo, como en el caso de Texas, ¿no? Texas, la parte como el centro de Texas, un poquito arriba por el Panhandle, es donde pues realmente no tenías mucho, ¿no? Es como le dicen, el middle of nowhere. Y el detonar estas granjas solares ha permitido darle una renovación, por ejemplo, a las universidades. Estás viendo una cantidad brutal de ingenieros que salen de las universidades de ciudades chiquitas como Waco, Lubbock, Amarillo, y que están siendo absorbidos por estos trabajos de energía solar y energía eólica, ¿no? Entonces, sí, el futuro de datos, de inteligencia artificial y análisis de datos, definitivamente permea tanto la parte de las ciudades como a las regiones rurales, ¿no? ¿Ya hay empresas activas en este sector en México? Fíjate que en México, por ejemplo, Top Energy es parte del consorcio que tenemos en The Texas Project con Fireware, que precisamente es esa iniciativa para usar datos abiertos en diferentes verticales, ¿no? Top Energy tiene su subsidiaria en Estados Unidos, que ya está haciendo cosas muy interesantes, por ejemplo, con sensores, con empresas como Predictor de Suecia, que lo que te permite es precisamente eso, ¿no? No ser reactivo, sino más bien empezar a predecir en el tema de operación y mantenimiento, ¿no? Entonces,
Esa es la que yo conozco en México, Top Energy. Sin duda debe haber algunas otras. Las grandes empresas solares, pues obviamente tienen más alcance en estos temas y sobre todo porque son muchas subsidiarias europeas. Pero para allá va la tendencia, ¿no? O sea, cada vez más el uso de datos. Por otro lado, el Internet of Things, ¿no? Toda la industria que está ya empezando, la industria 4.0, pues al tener tantos sensores y sensores relacionados al tema de energía, pues esos sensores te empiezan a dar datos de todo tipo, ¿no? Entonces, el uso de esos datos es lo que se va a volver muy interesante y lo que te va a abrir la posibilidad para innovación en ese tema, ¿no? Pues muchísimas gracias por tu excelente participación, Humberto. Vamos a dar paso a la última presentación de esta sesión, así que le doy la palabra a nuestro tercer ponente, Nairo León Rodríguez, investigador de la UNAM, quien nos hablará de las pruebas, mejoras y tendencias de los módulos bifaciales. Adelante, Nairo. Muchas gracias, Marisol, por la presentación. Arturo y Humberto, muy buenas ponencias, muy interesantes. Hay mucho de qué hablar en el sector solar, especialmente en México, debido al potencial que tiene. Y bueno, estamos pendientes mucho del tema político también, lamentablemente, con todas las regulaciones nuevas que han querido imponer. Pero bueno, afortunadamente tenemos un grupo de personal muy grande y muy capacitado para solventar todo esto que se nos viene. No sé si ya están viendo la presentación. Y la vemos. Vale. Yo he tenido la fortuna de participar en el tema energético desde hace varios años. Aquí en el Instituto de Energías Renovables estamos investigando sobre energía solar, tanto térmica como fotovoltaica. Y en este momento estamos viendo la posibilidad de seguir estudiando los módulos fotovoltaicos desde muchas perspectivas. Tenemos un laboratorio para hacer las pruebas y bueno, estamos abiertos a los proveedores, a los fabricantes para mejorar la industria fotovoltaica en el sentido de mejorar componentes, mejorar los paneles y hacer estudios técnico-económicos, que es lo que más nos interesa, ¿no? Darle al consumidor información clara, información que puedan utilizar. Yo les voy a hablar de los módulos bifaciales, conectando un poco lo que es la presentación de Arturo y de Humberto. Los módulos bifaciales no son un concepto nuevo. De hecho, la celda fotovoltaica nació como bifacial por allá en los años 50, pero gracias a las economías de escala de China se ha podido masificar. Entonces su costo ha disminuido y su volumen ha aumentado. Las aplicaciones más comunes de un módulo fotovoltaico bifacial, pues en las plantas de gran escala, se aprovecha mucho lo que es la generación de radiación que rebota en el piso, que es básicamente lo que aprovecha este tipo de módulos. También tiene mucha versatilidad en su instalación. Se pueden utilizar en los módulos verticalmente, horizontalmente, cuando estamos cerca del ecuador. Y lo podemos inclinar, tanto dándole la cara al sol como dándole la cara opuesta al sol en los tejados. También hemos visto muchas aplicaciones en el tema de lo que se denomina agrovoltaics. Especialmente en Europa está teniendo una tendencia muy fuerte en el estudio de los suelos y de cómo pueden mejorar el rendimiento de los cultivos. Estos módulos, al ubicarse encima de los cultivos, mejoran la humedad del suelo y permite un rendimiento de la vegetación que está debajo. Entonces no entran en conflicto con la seguridad alimentaria, que es un tema bastante debatido también en el mercado fotovoltaico. También hay aplicaciones en invernaderos también se pueden utilizar y se han presentado varios cambios en cuanto a su estética. Hay una tendencia también de lo que se conoce como BIPV, que es el Building Integrated Photovoltaics,
que consiste en cómo puedo integrar yo mis módulos fotovoltaicos a las fachadas de las casas sin perder su estética. Entonces, eso también es una tendencia muy grande. Y también lo que mencionabas, Humberto, el tema de las electrolineras, también se están integrando estos módulos a estos sistemas, viendo también la tendencia de crecimiento de los autos eléctricos. Entonces, es una tendencia bastante grande e importante, y pues se ha venido avanzando mucho en este tema. El módulo fotovoltaico está acaparando mucha atención a nivel mundial y está, digamos que un poco desplazando al panel convencional. Y bueno, en cuanto a los estudios, se han hecho estudios a nivel mundial, tanto de fabricantes como de la academia y como de diferentes instituciones, laboratorios independientes, que han mostrado cómo es su rendimiento. En este caso, en esta diapositiva que se muestra, vemos cómo cuando yo ubico un módulo fotovoltaico a nivel vertical, vemos cómo su ganancia de energía es superior incluso a las otras orientaciones. Y eso se debe a que puede recibir radiación solar por ambos lados de la cara. Entonces, se puede jugar también, esa es la versatilidad del módulo bifacial, se puede jugar con su tipo de instalación y su ubicación y su orientación. Dentro de los estudios que se han encontrado, que han sido bastante técnicos, el objetivo siempre ha sido disminuir o optimizar sus variables. Entonces, se han hecho estudios a nivel de albedo. El albedo es la cantidad de luz que se refleja en el piso, y se ha encontrado que los mejores albedos indudablemente son los de color blanco. En ese sentido se han estudiado muchos materiales, y el mejor material es la nieve, pero pues aquí en México y en muchos lugares del mundo no tenemos nieve. Entonces se ha tratado como de migrar esos materiales o ese color de material blanco hacia distintos materiales. Entonces, es una tendencia de mejorar los albedos en las plantas fotovoltaicas. Y el objetivo siempre va a ser optimizar la energía posterior del módulo. Se han encontrado mucho que los rastreadores solares han mejorado mucho en cuanto a, le pueden brindar mucho más rendimiento energético a los módulos bifaciales cuando se usa rastreador de un eje o de dos ejes. Pero siempre hay que tener en cuenta su costo técnico-económico, siempre hay que tenerlo en cuenta. Algunos de los resultados que hemos encontrado en los estudios es que la ganancia bifacial, que es un parámetro bastante importante cuando se hace uso de estos módulos, es que por una parte, la altura de instalación juega un papel fundamental. Yo puedo instalar, y la norma lo indica, muchas recomendaciones lo indican, que debe instalarse por encima de 1 metro, pero no lo puedo poner mucho más allá de 2 metros por los costos que me puede generar. Hay ganancias de energía cuando se instala a 1.5 metros, las ganancias son de 7.5. Y cuando se instala a 2 metros, sus ganancias pueden ser de hasta 8.5. Y el pitch, que es como la relación que hay entre los módulos, entre una fila y otra, pues también se ha estudiado y se ha encontrado variaciones en esas magnitudes. La transmitancia es otro factor que juega un papel importante, y es la cantidad de luz que me puede permitir pasar el módulo. Se ha encontrado que los módulos con doble vidrio tienden a tener una transmitancia menor que los módulos que tienen un telar transparente en la parte posterior. Entonces también el tema, como sabemos, los módulos fotovoltaicos no me funcionan bien cuando hay alta temperatura. Entonces eso también tenemos que tenerlo en cuenta en el momento de escoger un módulo u otro. Hay una relación que se llama el soiling rate, que es también
es que tanto se me ensucia mi módulo porque yo tengo que limpiarlo, es indudablemente el mantenimiento se tiene que hacer. Y es que tanto se me ensucia mi parte posterior respecto a la parte frontal. Y en algunos estudios de los campos fotovoltaicos bifaciales se ha encontrado que el 11.3% es menor la suciedad en la parte posterior. Y eso ayuda a mi mantenimiento, comparado con un módulo de doble vidrio. Bueno, la altura de instalación también es un elemento importante, y es que yo, en la medida que eleve mi módulo bifacial, voy a tener una mayor refrigeración del mismo y me puede aumentar su rendimiento debido a que lo estoy enfriando un poco más. Otro de los resultados son los costos de los módulos bifaciales de doble vidrio comparado con los módulos bifaciales de Transparent Backsheet, que ese es el TV que ven ahí, que es el foil transparente por la parte posterior. Se puede ahorrar incluso en los costos de instalación. Son 15% menos en costos de la estructura y 20% menos en costos de la mano de obra. También en la temperatura del módulo se puede obtener una ganancia de energía en la medida que yo eleve el módulo hasta cierta longitud y pueda enfriarlo. Eso es en algunos resultados generales de lo que se ha encontrado. Se han encontrado muchos datos. Afortunadamente se siguen estudiando, se siguen mejorando y vamos a tener algunos cambios en este último año. En cuanto a las mejoras que hemos visto, la potencia de la celda es indudablemente la mejora más significativa que se ha presentado este año, y es que los módulos han pasado de una potencia de 400 watts en promedio a llegar incluso hasta los 800 watts. La mayoría de los fabricantes están pasando a módulos de más de 500 watts de potencia. Se están haciendo mejoras en los cortes de la celda, se están instalando de diferente forma la celda en los módulos para brindar más potencia. Hay una discrepancia incluso entre algunos fabricantes que no van a ingresar a esta potencia, a esta alta potencia de los módulos, debido a que no se tiene muy estudiado y muy claro las consideraciones posteriores a instalar un módulo de tanta potencia, debido primero a que el cableado debe ser mayor debido a que se manejan corrientes más altas. El tema logístico también se modifica. El tema de la estructura también cambia porque se hacen variaciones en los costos, se hacen costos mayores cuando se instala un módulo de más tamaño. La flexión también puede jugar un papel importante porque los módulos, la celda se puede quebrar debido a que no se tiene una mejora en los vidrios. Entonces, es algo que es un tema nuevo que se tiene que debatir mucho, básicamente para proteger al consumidor, porque no se tiene un background de resultados ni de pruebas que se puedan llegar a estudiar en este momento. Se está viendo la posibilidad de traer esos módulos aquí al instituto para hacer las pruebas y dar resultados más fiables. La evolución de los módulos viene básicamente impulsada por los programas de gobierno de China, porque la mayoría de fabricantes están allá. Hasta 2019 terminó lo que se llamó el Top Runner Program. Ese era un programa que estimulaba a los fabricantes y básicamente a generar competencia entre ellos para mejorar la eficiencia de la celda. En este año está el programa UHV, que significa Ultra Alto Voltaje por sus siglas en inglés, y está impulsando mucho más allá las potencias de los módulos bifaciales también. En un análisis económico que hizo el Instituto Fraunhofer, mostraba que indudablemente el costo de mis dólares o de mis pesos por módulo se me incrementaba en un 17%, pero en el resto de rubros me disminuía. Los costos por metro cuadrado me disminuían, los costos por kilowatt pico instalado me disminuían, y el objetivo principal no es aumentar el tamaño ni la potencia del módulo, sino disminuir el costo nivelado de la energía, que es lo que se quiere al final de cuentas. Hasta agosto de 2020, ya hace un mes aproximadamente, tuvimos en la feria de China
ver cómo 10 de los 10 más grandes fabricantes de módulos del mundo ya contaban con módulos de 500 watts, y de esos 10, 5 ya tienen 600 watts de potencia en módulos. Entonces, es una tendencia que hay que estudiar, que hay que ser un poco precavidos también, porque, como mencionaba, no se tienen datos respecto a su funcionamiento. Y bueno, perdón, en cuanto a las mejoras en los componentes, hemos visto que no se han presentado grandes cambios, pero sí se han hecho mejoras para mejorar el rendimiento de los módulos. En cuanto al cableado interno del módulo, en cuanto a los bus bars y en cuanto a los fingers, se han mejorado bastante en el tema de unas mejoras ópticas para capturar mucho más luz. En este caso, pues se están utilizando ribbons circulares para generar un incremento de la energía por módulo. En este caso ha sido de 1.57. Y también estamos entrando a la tendencia del Smart. Se han manejado conceptos como el Smart Wire, que lo maneja un fabricante alemán que se llama Meyer Burger. Ellos básicamente igualan la potencia de la celda frontal y posterior con una bifacialidad del 92% muy alta, y está diseñado para la tecnología de heteronión. Eso también se puede ver en otras mejoras que se ha visto con el Smart Soldering de LONGi, que maximiza también la captura de luz y minimiza la tensión de tracción entre las celdas para disminuir también las microgrietas. Entonces vemos cómo por un lado los módulos se están volviendo más grandes, más potencia, pero por otro lado estamos tratando de comprimir las celdas, de hacerlas más juntas y tener una mayor capacidad, mayor absorción. Se está tratando de mejorar desde ese sentido, porque el módulo es muy, digamos que hace un porcentaje muy alto de lo que es mi costo final en el momento de instalar un sistema fotovoltaico. Entre los datos y las tendencias, los bifaciales aún siguen estando un poco costosos respecto a los módulos monofaciales. Hay que rastrear los precios regularmente. Se usa portales de internet como PV Insights y PV Exchange, que me dan los datos en tiempo real sobre el mercado de los módulos, porque hay que hacer análisis técnico-económicos bastante precisos respecto a los costos. La capacidad instalada apenas en 2019 era de 5.5 gigawatts y se espera cuadruplicar para 2024. Ya se está atendiendo a la tendencia de los bifaciales de ultra alta potencia. Se ofrecen bifaciales con 600 watts de potencia y una bifacialidad de 70%, con una eficiencia del 21%, y las corrientes y voltajes son bastante elevadas comparados con los monofaciales de estándar. La tasa de penetración de estos módulos será del 25% para 2023 y para 2030, según el portal de la hoja de ruta tecnológica de fotovoltaica, para 2030 será del 70%. Entonces, también nos dice que estos módulos van a entrar al mercado fuertemente en los próximos años en la medida que se disminuyan los costos. También el uso de trackers o de rastreadores de seguimiento solar serán como la tendencia. Ya hay plantas en México con trackers de un eje y módulos bifaciales de doble vidrio. Pero la tendencia mundial es que el 40% del mercado en 2025 será bifacial. Entonces, también es como un compañero muy importante para los módulos bifaciales tener seguimiento solar. Y en la medida que se disminuyan los costos, pues será mucho mejor. Se espera ya para 2023, 2022, módulos de 680 watts y 700 watts con otras tecnologías. La ventaja de los módulos bifaciales es que prácticamente todas las tecnologías de celda solar se pueden volver bifaciales con pequeños cambios en los procesos de fabricación.
Mencionan los expertos en este tema que solo se necesitan 6 meses para cambiar de una línea monofacial a bifacial. Y ya apenas hace unos meses, o hace un mes, se presentó el módulo fotovoltaico más potente, que es el de una empresa china de 810 watts. Entonces, es una tendencia bastante importante la potencia elevada de los módulos. En cuanto a México, hicimos un estudio técnico-económico sobre, bueno, comparativo entre las distintas ciudades y regiones tarifarias y comparamos 4 factores. El primero de ellos es cómo se va a comportar en valor presente neto, que es como uno de mis variables económicas más importantes. Cuando yo monto un monofacial fijo, un monofacial con rastreador, un bifacial fijo y un bifacial con rastreador. Y vemos que en todos los casos, en los casos que es la línea naranja que pueden ver más arriba, que es la ganancia de energía, mi bifacial con rastreador es el que más ganancia obtiene en todas las ciudades de la República Mexicana. Y adicionalmente, vemos cómo el monofacial con rastreador le gana un poco en cuanto al valor presente neto, pero están muy cerca los costos de bifaciales y monofaciales. Entonces, creo que concluyendo, vemos que hay tendencias bastante significativas en cuanto a las mejoras de la potencia. Los costos se están acercando, el gap se está disminuyendo y vamos a tener estos módulos prácticamente en el mercado fuertemente en los próximos años. Y bueno, es todo lo que tengo para mostrarles. Este es el QR para las donaciones. No es de las donaciones, pero sí estamos viendo la posibilidad de traer módulos. Si hay algún fabricante o algún distribuidor que quiera estudiar los módulos, que le interese estudiar los módulos fotovoltaicos, tenemos aquí la infraestructura, los equipos y la mano de obra para hacerlo. Podemos llegar a un acuerdo de confidencialidad por los datos. Lo ideal aquí es beneficiar a la industria fotovoltaica, que es lo que queremos. Y bueno, eso es todo, Mari. Espero haya sido de mucha utilidad. Muchísimas gracias, Nairo. Pues sí, realmente una presentación muy amplia, muy completa y obviamente muy interesante. Muchas gracias por todos los datos que compartiste. Y bueno, para dar inicio a nuestra sesión de preguntas y respuestas, le pido al resto de los panelistas que activen su cámara y micrófono para que podamos aquí hacerlo un poco dinámico. Tenemos aproximadamente 15 minutos y un montón de preguntas, así que intentaré comprimirlas, ya que hay algunas que se relacionan o que son similares. Vamos a comenzar con Arturo. Arturo, ¿tú nos podrías responder a la pregunta de si se han presentado multas a las empresas por no generar un X porcentaje de su consumo de energía mediante fuentes limpias? Hasta el momento, en mi conocimiento, todo lo que relacionado a los CELS, los certificados de energía limpia, no han sido enforzados. ¿Sabes si hay alguna razón en particular? ¿Se espera pronto? Pues los certificados de energía limpia son un mecanismo para fomentar la inversión en energías limpias. Hubo un intento de parte de la Secretaría de Energía de hacer que los certificados de energía limpia tengan un valor nulo al permitir que energía vieja, o sea, energía hidráulica, le cuente a CFE como CELS. Si hacían eso, según el cumplimiento que tenía que haber, que empezaba en el 5.8% y cada año iba incrementando un poquito más, si permitían entrar un exceso de CELS de CFE, el valor iba a ser nulo. Hasta ahorita eso sigue en amparos y está frenado. Y también la CRE, pues, no sé si se despidió, amenazó o sacó a todos, y entraron completamente nuevos de un órgano que supone que es autónomo al gobierno federal, pero pues se cambió el gobierno federal y cambiaron todos los de la CRE. Entonces, apenas la nueva CRE está, pues, estudiando las regulaciones para ver
qué multas se tienen que ejercer y todo esto. Pero creo que han estado más enfocados en ver cómo sacan más petróleo que cómo fomentan los certificados de energía limpia. Ok, perfecto, gracias. ¿Alguno de los otros panelistas, Nairo o Humberto, que tengan algún comentario al respecto o alguna otra información? Pues ¿No? no del mercado mexicano, pero yo nada más haría el comentario de que, o sea, no puedes ir contra el mercado, ¿no? Y si el mercado tiene una tendencia hacia limpio, hacia digital, pues es una cuestión de tiempo únicamente, ¿no? Pero definitivamente no es una tendencia que se pueda parar, ¿no? Entonces yo creo que en el caso de México, pues tarde que temprano, pues el mercado va a enseñarle la fuerza que tiene el mercado, ¿no? A la industria. Ok, de acuerdo. Otra pregunta más para Arturo. Bueno, estas son varias y tienen que ver como con el panel en general como un producto. ¿Cuál es la vida útil? ¿Qué se hace cuando se termina la vida útil? ¿Qué se hace con ese panel? ¿Y qué métodos existen para reciclar? Comenzamos con Arturo y si Nairo y Humberto tienen algo que agregar, adelante. Claro, yo creo que Nair nos va a ayudar mucho con esto. En mi entendimiento, un panel tiene 25 años de garantía de eficiencia. Los tres materiales principales son aluminio, vidrio, silicio. Hay algo de plata y cobre. Todos son altamente reciclables. No creo que se vayan a cambiar paneles porque ya no funcionen. Yo creo que si se llegan a cambiar paneles, va a ser porque los mismos propietarios de esa planta de energía van a querer generar más con el nuevo panel. Así como no cambias tu celular porque ya no sirve, lo cambias porque quieres el nuevo. Eso es lo mismo que vamos a ver, yo creo que en sistemas de generación de energía distribuida, pero no un plazo de 1 o 2 años como un celular, sino a plazos de 10 años o un poquito más. ¿Qué nos comentas al Sí, respecto, Nairo? Seguramente sí, tienes más que agregar. complementando la información de Arturo, indudablemente en este momento están llegando a su vida útil los paneles que se han instalado ya hace 20, 25 y hasta 30 años. Los fabricantes están ofreciendo 30 y incluso algunos tienen como la confianza de ofrecer hasta 35 años. Se están aumentando su durabilidad y su degradación se está disminuyendo. Y en cuanto al tema del reciclaje, son pocos las organizaciones que están haciendo reciclaje de módulos. Es bastante importante y se siente desde el consumidor que ese tema no se le puede trasladar al consumidor, sino tiene que ser el mismo fabricante el que tome las riendas al respecto de sus propios módulos para cerrar como el ciclo de vida de estos elementos. Yo creo que en cuanto a las dificultades de hacerlo, no está tanto el tema de la recuperación de los materiales, sino la logística que se tiene que tener para llevar los módulos al sitio de reciclaje. Sé que en Estados Unidos hay una empresa que se llama PV Cycle que hace este reciclaje. Se puede recuperar hasta un 90%, incluso más, pero sí es necesario hacerlo y creo que en cada país solar se debe tener una planta que haga este tipo de reciclaje, porque suficientes problemas tenemos con el plástico como para agregarle más materiales a los desechos que no se pueden utilizar. Humberto, ¿nos puedes compartir algo, tu experiencia en Sí, Estados Unidos? algo que está muy interesante, parte del Green Deal europeo, digo, todo está, pues tiene un chorro de componentes, ¿no? Uno de ellos, aparte de las energías renovables, es la famosa economía circular, ¿no? Entonces hay muchas iniciativas muy importantes y está chistoso porque quien lo está liderando es Eslovenia, que pues no te imaginarías, pero Eslovenia es como pues un país que está haciendo esfuerzos muy importantes en el tema de economía circular y de hecho el Instituto de Economía Circular de la Unión Europea lo dirige una señora de Eslovenia, ¿no? Entonces, en ese tema del Green Deal, ese subtema de la economía circular, creo que vamos a ver cosas bien interesantes sobre todo con startups y nuevamente innovación para no únicamente reciclar los paneles, ¿no? Sino desde el diseño. Creo que también vamos a ver
una ola de diseños nuevos. Digo, ya estaba Nairo presentando algunas cosas, pero el diseño que también te permita hacer circular los materiales de manera más eficiente, ¿no? Entonces, creo que va a venir mucho, mucho por ahí y con un impulso fuerte en el tema de innovación y de startups, ¿no? Sobre todo en Europa. Sí, tienes razón. La economía circular realmente es un enfoque que se está dando no solo en la industria renovable, sino básicamente en todas las industrias aquí en Europa. Uh-huh. Tiene La mucha... moda, el Pues fashion. espero que no sea moda, que se quede, ¿no? No, Básicamente. me refiero a la industria de la moda, de Ah, de la fashion. moda, sí. 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 Sí, tienes toda la razón. Ok. Nairo, a lo mejor nos puedes ayudar también para responder una pregunta acerca de la huella de carbono, tanto de las baterías como de los paneles solares, por ejemplo, para generar 1 MWh. Bueno, respecto a esto, digamos que lo que se ha buscado en el país y en el mundo es tratar de compensar, ¿no? Digamos, si yo genero un panel fotovoltaico, de alguna forma compensar la huella que estoy dejando en cuanto a las emisiones de carbono. Se han dejado, bueno, se han propuesto temas como los CELS en México, que lamentablemente ha estado como trabado ese tema, y es que en la medida que yo pueda como compensar las emisiones que tengo de tener una industria que genere emisiones, de alguna forma cobrarle económicamente para que ese dinero se pueda ingresar a un fondo que me permita hacer pues, como mejoras ambientales. Entonces, en ese sentido, creo que los CELS han sido una iniciativa bastante buena. En otros países se han manejado otros bonos verdes. Siento que eso es algo positivo y que se debe mantener y que la industria tiene que luchar para que siga funcionando de una buena forma. Ok, muchas gracias. Humberto, Arturo, ¿tenemos alguna cifra concreta en cuanto a la huella de carbono de la producción de un panel solar y de una batería? Yo no cuento con una cifra concreta para ese dato. Lo único que puedo decir con todo lo de la parte ambientalista de paneles y baterías que luego te dicen, no, es que contamina más. Lo que más contamina es el petróleo. Y cualquier cosa que hagamos aparte de eso, que sea renovable, es mejor. Y como hoy nuestra fuente predominante es petróleo, pues hay que hacer esa otra cosa que sabemos que es mejor. Ya cuánto exactamente contamine, no sé, porque si pones paneles solares arriba de esas fábricas, pues ya básicamente no estás contaminando. Exactamente, estoy completamente de acuerdo. Pasando al tema de los datos, Humberto, hay una pregunta para ti. En relación al análisis de datos de energía, ¿cuál es tu opinión sobre la postura de México de manejar dicha información como de seguridad nacional y por ende no compartirla con el mercado? No, yo creo que hay una tendencia a nivel mundial de datos abiertos, ¿no? Obviamente hay de datos a datos y tienes el tema pues de privacidad por un lado y el tema de ciberseguridad por el otro lado, ¿no? O sea, aquellos datos que no quieres que se compartan pero que alguien pueda infiltrar, ¿no? Creo que así como el mercado, ¿no? Es algo que no puedes frenar. Yo creo que el compartir datos, y es una tendencia que lo estamos viendo ahorita, ¿no? El colaborar, o sea, todo el desarrollo desde el share economy, compartir y colaborar es el futuro, ¿no? Entonces, esa colaboración, compartiendo datos, obviamente, al hablar de datos abiertos no abres todo, ¿no? Repito, de datos a datos, pero, por ejemplo, la generación de energía, pues yo no lo veo como una cuestión de seguridad nacional, ¿no? Y eso, el sector de energía renovable, y en específico el sector solar, pues cada vez va a ser más sector privado, ¿no? ¿Por qué? Por la descentralización y la facilidad de tú poder generar tu propia energía
ya sea tú particular en tu casa o tú como industria. Entonces, lo que sí vamos a necesitar son estándares. Y vi varias preguntas en ese sentido, ¿no? Estándares para compartir datos, estándares de datos, ¿no? Que permitan también detonar el sector de innovación, porque si tienes ese estándar y tienes esos datos, pues abres la puerta para todo el sector emprendedor que saquen diferentes soluciones, ideas innovadoras, que tengan un impacto positivo en la industria, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que el no compartir datos como una política es un error. Obviamente hay que tener todos los aspectos de confidencialidad, de privacidad y todo eso muy bien estudiado y hacer foros, no consultas populares, sino foros de expertos que te permitan evaluar dónde están las oportunidades y dónde están los riesgos, pero en definitiva, la apertura de datos es una tendencia que llegó para quedarse, ¿no? Perfecto. Arturo, tú nos comentabas en la presentación que hiciste acerca de la profesionalización que requiere el mercado, dado el crecimiento que está teniendo. ¿Qué tipo de certificados se pueden tener en cuenta para las empresas que quieren ejecutar instalaciones de sistemas fotovoltaicos? ¿Qué esquemas hay de capacitación o de certificación en México? Actualmente están los certificados de conocer, para el instalador fotovoltaico, también ya está el del supervisor y también ya está el del vendedor, para hacer los cálculos de un sistema fotovoltaico. Adicionalmente a estos, están certificados internacionales. Uno de los más reconocidos es el NABCEP, donde pues puede ir un poquito más a fondo, ya que ahí te requieren tener todo el conocimiento de la NEC, que es la parte eléctrica, algo que no evalúan hoy los fotovoltaicos que hay en conocer. Entonces, yo sugeriría altamente hacer esos, los de conocer para cumplir con lo de México y los de la NEC y NABCEP para cumplir con lo internacional. Muchas gracias. Nairo, volvemos al tema de los módulos bifaciales. Una pregunta para ti. ¿Cuál es tu opinión sobre el futuro de las celdas de silicio sobre M10, 182 milímetros, y G12, 210 milímetros? ¿Cuál tiene un futuro más prometedor y por qué? Bueno, pues las celdas de 210 milímetros son bastante nuevas. De hecho, solo hay una empresa en China y en el mundo que las fabrica. En cuanto a las celdas M10 también, algunos fabricantes, que no mencionaría cuáles son, no van a pasar a las celdas de alta potencia. Se van a mantener las dos. Yo siento que en este momento hay que hacer pruebas y de hecho la Comisión Electrotécnica Internacional recomienda primero, antes de, como decimos nosotros, aventarse a los módulos de alta potencia de 210, primero tener datos y pruebas para comprobar su eficiencia y su rendimiento, y todo lo que venga en la hoja de datos se pueda comprobar. Siento que aún, y bueno, y de todos modos los fabricantes están diciendo que la celda de 210 milímetros va a ser la última en los próximos 5 años o 10 años incluso. Y hay fabricantes que se van a quedar con la celda M10, porque ya llegan a un punto en donde prácticamente todos los componentes que van alrededor del módulo fotovoltaico de esta capacidad y de este tamaño están optimizados para ese tamaño. En este momento estamos esperando ver cómo va evolucionando el módulo de alta potencia. Sin embargo, los M10 se van a mantener sin duda alguna. Muchas gracias, Nairo. Ahora, una pregunta que podemos probablemente responder en partes o con diferentes propuestas. ¿Cuáles serían los mecanismos más adecuados para el fomento de las energías renovables en México? Impuestos de carbono, subastas de energías, contratos a largo plazo de consumidores básicos. ¿Cuál sería su propuesta para incentivar este mercado? Comencemos por Humberto. Yo creo que es una combinación de diferentes estrategias, ¿no? Que se enfocaran en una política pública. Lamentablemente, por lo que hemos estado viendo, la visión del gobierno federal hacia las energías limpias, pues no es muy alentadora.
porque en el caso específico de Texas, por ejemplo, ha sido a través de estímulos fiscales, ¿no? Entonces, pues eso es una parte muy importante para detonar cualquier industria, ¿no? La parte fiscal. Y si esa no la tienes en México, pues tendríamos que empezar a pensar en el mercado, ¿no? Yo pensaría que el mercado es, al final del día, quien te puede impulsar o detonar aún más el sector de energía solar, ¿no? Y lo hemos visto por la baja en precios, ¿no? Tanto en solar como en eólica. Por ahí decía alguien que la energía pues va a ser gratis, ¿no? El sol y el viento es gratis. Y lo que va a costar pues es pues toda la distribución, ¿no? De la energía, pero al ser cada vez más distribuida de escenarios, pues empieza a haber tanto modelos de negocio innovadores como lo que platicaba, ¿no? El community solar, ¿no? Esas granjas solares, digamos, comunes, ¿no? Como de cooperativa, que también están detonando pues en muchas partes, en el caso de Estados Unidos. No desconozco si en México existe el concepto de community solar, pero eso ha detonado también una serie de modelos de negocios ya financieros, ¿no? Porque estás pues haciendo una inversión, entonces se vuelve ya un juego no de energía, sino financiero, ¿no? Entonces creo que ahí el mercado puede proveer soluciones interesantes que ayuden a detonar más la industria. Y vuelvo al tema, la innovación y la colaboración de los stakeholders del mercado creo que sin duda va a apoyar también para detonar la industria, ¿no? Muchas gracias. Arturo, ¿cuál sería tu propuesta? Mi propuesta iría con equidad. Así como hoy estamos todos sobre equidad de género, equidad de cosas iguales, pues si hay un centavo que le dan a petróleo, que le den ese centavo a solar también. Y no solamente equidad en el presente, o sea, el subsidio que sea igual. Y si no subsidian a petróleo, que tampoco subsidien a solar, que las dos compitan sobre la misma mesa. Equidad en regulación, equidad en subsidio, y así como la cereza del pastel sería que todo lo que han subsidiado de petróleo en los últimos 100 años, que también se lo den a solar hoy. Pero eso no es necesario para ganarles. Solamente con equidad, de aquí al futuro, es más que suficiente, pero lo justo sería mirar hacia el pasado y ver cuánto han subsidiado y que lo repartan en las demás fuentes de energías renovables. Muchas gracias. Nairo, ¿cuál sería tu propuesta? Bueno, pues conociendo un poco la historia, no se podría hacer que queramos volvernos solares todos y empezar a darles módulos fotovoltaicos a todas las residencias del país. Ya se hizo en algún momento y fue un fracaso porque de alguna forma los módulos los empezaron a vender, los usaban de mesas. Entonces, hay que aprender mucho de la historia de la energía solar en México. Un tema importante también es que la transmisión y distribución en México tiene pérdidas muy altas y eso se debe a que, por varias razones, y es que una de ellas es que se roban la electricidad en México. Hay que tener también educación en ese sentido, porque al fin y al cabo los que pagan por toda esa electricidad perdida la pagamos todos los contribuyentes del mercado eléctrico mexicano. En ese sentido, creo que también capacitación, educación es muy importante, concientización de la gente, quizás información más clara y más precisa para que puedan adoptar la energía solar, que sea de mucho más fácil entendimiento, con ejemplos, con talleres, con foros, hacerlo más extensivo a la gente para que puedan entender las bondades que tiene este negocio. Muchísimas gracias. Bueno, pues hemos intentado dar respuesta a la mayoría de las preguntas. Hay varias preguntas respecto a almacenamiento, a baterías. Les invito a que nos acompañen el día jueves, donde tendremos la sesión acerca de almacenamiento. Yo creo que ahí podemos dar respuesta a sus preguntas. Espero nos acompañen también ese día. Y bueno, pues no me resta más que agradecer la participación de nuestros 3 excelentes panelistas. Gracias por compartir toda su experiencia y dar respuesta a estas preguntas que son muy importantes ahora, justo en esta etapa pues en México respecto a energía y energía renovable. Eso es todo. Rosario, te cedemos la palabra para lo que sigue.
Muchísimas gracias, Marisol, y muchas gracias a todos ustedes por ampliarnos todas estas informaciones tan interesantes respecto a la situación solar, y creemos que definitivamente es una energía que tenemos que aprovechar. Afortunadamente, México es un país que tiene mucho sol. Ese es es un gran recurso en México, entonces hay que aprovecharlo y aprovecharlo muy bien. Es un excelente panel. Gracias a todos. Ahora vamos a pasar a nuestra pregunta de evaluación. Esta es una pregunta que se hace a toda la audiencia y esperamos su respuesta, por supuesto. Dura aproximadamente 2 minutos este tema de lo que es la pregunta. Y una vez que finalice, les pedimos a ustedes que nos hagan un comentario respecto a esta respuesta por parte de la audiencia. Tenemos la pregunta, aquí está. ¿Qué tan digitalizado piensan que está el sector de energía solar en México y qué oportunidades ven en la era post-COVID? Opción múltiple, mucho, poco o nada. Esperamos sus respuestas y los invito a votar para que en 1 minuto y medio tengamos el resultado. Entre tanto, quiero agradecer que nos estén viendo de Toluca, Zumpango, Texcoco, Irapuato, Morelos, Tabasco, Jalisco, San Juan del Río, Querétaro, Saltillo, Hermosillo, Acapulco, Santander, España, Ciudad de México, Córdoba, Veracruz, Yucatán, Buenos Aires, Argentina y Nayarit. Muchísimas gracias a todos. Aguascalientes también está por aquí. Muchísimas gracias. Y tenemos más de 408 personas que han estado pendientes de estos paneles. Tenemos también a Colombia, Oaxaca de Juárez. Muchísimas gracias. Nos da muchísimo gusto que nos manden saludos y para ubicarlos y darles un saludo también de nuestra parte. Estamos al borde ya de tener el resultado de la pregunta y lo tenemos. Ok, nuevamente leo la pregunta. ¿Qué tan digitalizado piensan que está el sector de energía solar en México y qué oportunidades ven en la era post-COVID? Opción múltiple. Mucho, 21%. Poco, 73%. Nada, 9%. Con este resultado, esperemos su opinión. Pues comencemos con Humberto. Gracias, Marisol. Sí, yo creo que poco digitalizado por la etapa en la que se encuentra el sector actualmente, ¿no? Como bien dijo Arturo, está en esa etapa de instalar la capacidad de la industria. Y creo que la parte de digitalización se va a ver más clara en el tema de operación y mantenimiento. Y ahí es donde creo que están las oportunidades, ¿no? Por el tema de digitalización. Nairo. Bueno, indudablemente que este escenario en el que estuvimos en 2020 nos permitió afrontar otras oportunidades en cuanto a la era digital en muchos sectores y también de alguna forma impactó a la industria solar. Se han visto estudios, incluso Asolmex tiene un estudio bastante interesante sobre la digitalización solar. Y bueno, de alguna forma, los edificios inteligentes han tenido como su mayor participación en esto porque se puede llevar con mucha más facilidad estudios digitales en cuanto a la proyección que se pueda tener de ganancia de energía instalando módulos fotovoltaicos. También en el tema de eficiencia energética y de cómo el consumidor cómo el consumidor de energía puede controlar mucho más los gastos energéticos que pueda tener. Entonces, hay muchos temas de digitalización, hay unos muy nuevos, como el blockchain, los smart grids, las smart cities también. Son temas bastante novedosos, bastante nuevos. En México es difícil por el tema de la infraestructura que tenemos en el sector eléctrico, pero es un cambio que se viene en otros países y tenemos que, como se dice, subirnos a ese vagón. Gracias.
Arturo. Yo contesté poco, estoy de acuerdo con lo que la mayoría contestó. Definitivamente no es nada, porque ya se lleva un cierto avance en esa digitalización. Así como Humberto nos presentó un poquito de lo que están haciendo en Texas, estoy seguro que aquí en México hay algo. Es poco. En lo personal me dedico a eso, a digitalizar el sector. Entonces, pues sí he hecho algo, lo cual representa poco para el nivel de industria. Pero definitivamente no es mucho, porque cuando vemos todo lo que falta que mencionó ahorita Neiro del blockchain, inteligencia artificial y todo, falta generar datos y luego manipular esos datos. Entonces, definitivamente falta mucho en este sector de digitalización y creo que va a ser un sector, como comentó Humberto, tener los datos abiertos para todo, para que todos puedan generar más negocio a través de la automatización y digitalización. Muchas gracias. Por mi parte, pues concluyo diciendo que efectivamente es un área donde hay demasiada oportunidad, también dando una perspectiva a futuras generaciones, a estudiantes ahora, ¿no? De energías renovables que se interesan también en la energía solar, la integración de todas las fuentes de energía limpias y renovables. Me tocó alguna vez en un foro contestar a la pregunta si los estudiantes de ingeniería tendrían que preocuparse porque eligieron la carrera incorrecta. Creo que para nada, al contrario, hay tantas oportunidades y creo que es la ventana que estamos teniendo ahora de innovar, de crear empresas en estos sectores tan importantes también para la economía y para una fuerza de trabajo joven que tiene mucha energía y muchas nuevas ideas. Así que espero que en un futuro seamos más los que trabajamos en este sector renovable y solar, por supuesto. Así, Rosario, pues te doy la palabra nuevamente para que cerremos esta sesión. Excelente, Marisol, misión cumplida con este último track. Hemos terminado este día. Les agradecemos muchísimo su participación. Esperamos seguir en contacto con ustedes y que nos puedan acompañar en los siguientes proyectos de este año, de este año y del próximo año. Tendremos nuevos webinars también y tendremos obviamente el evento presencial. Entonces, mil gracias por estar con nosotros en este panel. Mil gracias, Marisol, y seguro mañana continuaremos nuevamente con mucho éxito también. Ahora, ellos son nuestros participantes. Muchas gracias.